Hola, soy Agus Paz. Y yo, Nata Bernardoni. Y este podcast se llama El vuelo del Fénix. Vamos a hablar de transformación personal y profesional. Queremos compartir con otros lo que fuimos viviendo y que los demás entiendan, no están solos y los podemos acompañar. En el mundo laboral, en la familia. Bienvenidos a un nuevo episodio del vuelo del Fénix. Durante horas, un joven había estado observando a una mariposa luchando para conseguir una manera de salir del agujero que había abierto en el capullo en el que estaba. De pronto le pareció que a la mariposa dejaba de esforzarse y que no iba a llegar más lejos. El muchacho decidió entonces ayudarlo y con mucho cuidado utilizó un par de tijeras para abrir el capullo. La mariposa salió entonces con facilidad, pero su cuerpo estaba débil y sus alas estaban arrugadas. El joven esperaba que en cualquier momento la mariposa desplegara sus alas y que volara, pero no iba a ser así, porque la mariposa se pasó el resto de su vida tratando de volar, y el proceso de salir es muy importante que lo haga solo. Y hoy me gustaría que charlemos un poco de ese proceso de ser oruga mariposa, del tiempo que toma, el pasar por un proceso de transición de carrera, que sabemos que eso implica también transiciones de vida, digamos, que tiene que ver con cambiar y para no volver después para atrás, pero no los podemos ayudar necesariamente tan directamente como está en el cuento, sino más bien acompañarlos sin meternos tan a fondo en el proceso. Bueno, yo te quiero preguntar a vos, Nata, ¿cómo fue este proceso de pasar de ser mediadora a trabajar en bioenergética? Buenísimo, porque la verdad que fue como inesperado, ¿no? Yo estaba como estudiando o tomaba siempre programas de la universidad, maestrías, posgrado, y tenía como un poco, viste, esta cosa del titulitis como académico. Lo que no fuera académico es algo que tuve que soltar, dejar una creencia como que aquello que era alternativo, yo lo tenía un poco sesgado, ¿no? Como tildado de alguna forma de que no de que no era bueno, pero no me animaba a habitar esos espacios. Y bueno, con 2 o 3 amigas empezamos a buscar qué hacer distinto, porque lo que yo me daba cuenta es que trabajaba con mediación, resolución de conflicto en talleres, y me daba cuenta que yo no sentía el cuerpo. Yo era una cabeza, ¿entendés? Iba en el mundo siendo una mente, y me daba cuenta de que me costaba conectarme con el sentir. Y bueno, viste que hay cosas que son como casuales o causales, y con Gaby, María, Juan, amigos, empezamos, vamos a hacer bioenergética. Yo fui, me inscribí el primer día pensando que era un programa de 1 año, y el primer día recién me doy cuenta que era un programa de 4 años. Y eso me llevó a una primera puerta que fue muy importante, ¿no? Conectar y sentir. Y yo ahí, a los 39 años, recién me di cuenta, yo no sentía el cuerpo, yo no lo habitaba, eso es la palabra, no disfrutaba del sentir. Sí, obviamente que sentía, pero no con ese nivel de conexión. Y esa fue una puerta que después me abrió muchísimas puertas más, que me animé, que atravesé. Fue muy importante para mí. Y me acuerdo de esto porque íbamos hablando de los procesos de transformación, que yo llegaba a los primeros talleres de bioenergética y la gente lloraba, y lloraba un montón. Y yo decía, bueno, pará, ¿qué hago acá? ¿No? Como es un montón la intensidad que hay. Claro, también reflejaba aquella intensidad mía que yo no quería ver o que no quería conectar. No sé si a vos te pasó en algún lado de poder darte cuenta o poner la intensidad afuera, pero en realidad es tuya. A mí me pasó muchas veces esto de estar en lugares nuevos que tenía que habitar de una manera diferente. Creo que el último, además, estoy empezando a jugar mejor al pádel, que es una manera de decir mía, pero esto de conectarme con el cuerpo de una manera distinta y empezar a registrar que no soy solo mente, porque a mí me era mucho más fácil escaparme a leer libros, de chica también, hacia lugares que eran diferentes a lo que tiene que ver con habitar el cuerpo que estabas contando. Pero además de eso, tengo una carrera de haber estudiado en la facultad y después haber hecho un posgrado y haber hecho un máster, etcétera, y de golpe se me ocurrió estudiar astrología y durante mucho tiempo me daba un poco de cosa contar que además estaba estudiando astrología con mis clientes, el mundo corpo, imagínate, y sin embargo yo creo que es lo que me da aire, el estudiar algo que
que es difícil, que es como un idioma diferente, que involucra creencias distintas o aprendizaje, lenguaje distinto, todo es nuevo, es casi como aprender un idioma complicadísimo como que las letras del chino. Y eso me da aire para seguir conectada al mundo de la tecnología, del humano en el centro, de cómo las organizaciones tienen que adaptarse a lo que se viene, que es muy de la diaria y más de lo académico o más de lo que está pasando en el último momento, a llevarme a un mundo totalmente distinto. Así que por eso estoy muy agradecida. Y creo que en los procesos de cambio y transformación, darse aire para las cosas que uno disfruta, más allá de lo laboral, son importantes. No sé si estás de acuerdo o si te pasa algo parecido. Sí, como a mí el proceso de incorporación, ¿no? De seguir siendo uno, ir sumando, integrando, ¿no? Los primeros años me pasaba que resolución de conflicto bioenergética y después ya no, ya hacía resolución de conflictos mirando el cuerpo, integrando, y luego integré las configuraciones organizacionales que tienen que ver con mucho de lo espacial y lo visual, o sea, incorporé dentro de la resolución de conflicto el cuerpo, ¿no? O sea que integraste dos temáticas que ahora es lo que te hace ser vos en este momento en lo laboral. Cuéntanos un poco de eso. Claro, es como que, y yo también pensaba, cuando yo empecé a hacer lo que es resolución de conflicto o mediación, siempre dibujaba yo el conflicto, las situaciones, traía mucho el papel porque me parecía que la imagen era potente y nos servían las negociaciones. Y hoy hago eso, pero con el cuerpo, pero ya lo hacía 20 años atrás sin tener tanto registro, como intuitivamente, como espontáneamente, ¿no? Hoy recién me puedo dar cuenta del entramado y de los puntos de la historia, porque es como el diario del lunes, ¿no? Y está buenísimo. Igual me llevó un tiempo la integración, porque al principio la verdad es que me sentía dividida. Que bueno, hago bioenergética, pero no soy terapeuta, ¿no? Decir que soy terapeuta me llevó años, ¿no? Y este es un espacio y el otro es otro espacio. Y en mi proceso y en mi mente decía, no, la verdad es que yo quiero integrarme porque son dos partes mías que perfectamente pueden convivir. Igual lo que estuviste viviendo en ese tiempo también está bastante conocido desde el punto de vista de la academia, porque hay todos unos estudios que si vos vas y lees esos papers te van a hablar de lo que significa una transición de carrera, en donde primero dejás de ser algo para después, recién pasado el tiempo, un proceso determinado, empezás a hacer lo nuevo. Entonces hay un momento de ser ex algo para después volver esa nueva configuración que estás creando. Y por eso nosotros también llamamos a este podcast el vuelo del Fénix, ¿no? Porque tiene que ver con ese momento, ese proceso que dura tiempo y que primero hace que no estemos seguros, estemos navegando un poquito entre la niebla, ¿no? En donde no tenemos tantas certezas y muchas dudas de si lo que estamos haciendo va por el camino correcto o no, y esto de confiar en lo que nos está diciendo nuestras tripas, nuestro estómago, y no tanta data que venga de afuera. Pero bueno, la verdad que le pasa a un montón de gente esto, y que es esa sensación un poco incómoda, pero esperar que no pase eso y tener todo integrado sería demasiado mundo feliz, no pasa en la vida real. Sí, yo creo que lo que más me costó es en un momento no saber a dónde iba, o sea, ¿a dónde voy con esto? ¿No? Es esa incertidumbre que en un momento tenés que mirar a lo pequeño, a lo que te gusta, a lo que te hace feliz en ese momento, a ponerle el foco ahí, pero no tenés ni idea a dónde vas. Esa fue mi sensación, no tenía idea a dónde iba. Eso era difícil de sostener, porque decís, bueno, voy a llegar a algún punto, lo voy a integrar de alguna manera, pero no sé, hoy no te puedo decir nada. No, y además tenemos un montón de desafíos nuevos porque nos dicen que vamos a vivir muchísimo más tiempo, y si no nos pasa algo obviamente en el medio, o por alguna enfermedad o alguna cosa que no se pueda definir, el mundo tiende, a las personas tenderemos a vivir más años, y que los 100 años a los que lleguemos no van a ser los mismos 100 años que llegan los sobrevivientes de hoy en día, sino que vamos a estar incluso preparados para hacer nuevos saltos y pegar nuevos cambios en nuestras carreras y en nuestras vidas. ¿Cómo ves eso? Bueno, yo creo que estamos aprendiendo. O sea, cuando te veo a vos y te conozco hace unos años, vos te transformaste muchas veces, ¿no? Y a mí me gustaría preguntarte, en todas esas, ya no tenés el mismo
incertidumbre o miedo en la transformación que tenés que hacer ahora porque ya tuviste varias transformaciones. ¿Cuáles son tus habilidades o esa habilidad que vos decís, bueno, sin esta habilidad no sería yo hoy? ¿Y cuáles fueron esas habilidades claves que ya sabés que tenés y que te ayudan en los procesos de transformación? Bueno, la primera es que yo tengo un perfil que es que el cambio me es afín. O sea, a mí yo me llevo bien con el cambio, no es algo que me complica, sino todo lo contrario, creo que me divierte. La curiosidad que tengo por aprender cosas nuevas, estar permanentemente investigando y averiguando cuáles son las señales de posibles futuros. A mí eso me va muy bien. Esa es una habilidad que tengo, o una capacidad, quizás esto de aventurarme hacia lo desconocido con miedo, pero con ganas de hacerlo. Y creo que la otra es, y sobre todo la que más me salvó en momentos de incertidumbre, fue la creación de redes, ¿no? El contacto con el otro y generar relaciones de largo plazo. Tener una red que me sostenga cuando la necesite, que no va a ser solo mi familia, sino siempre hablo de que tenemos que ser como el micelio, ¿viste? Como las redes de los hongos en el mundo que están conectados entre sí, mandándose señales de dónde va a haber una peste, una enfermedad o un incendio, y que aprender de eso, ¿no? De esas conexiones con otras, que no necesariamente son todos tus íntimos amigos o tu gente de siempre, sino que tengo relaciones de larguísimo plazo, gente de otros países cuando estuve viviendo en otros lugares, que tienen otra cultura, que pertenecen a otras comunidades y demás, que eso me ayuda un montón a ser sostenida. Obviamente esto no quiere decir que todo el mundo me quiera ni nada que se parezca, sino que sí construir relaciones de largo plazo con muchas personas. Y eso me ayudó. En el camino hay otros que no habrán colaborado, o yo no habré colaborado con ellos, pero digo, pues no estoy pintando un mundo feliz. Pero sí, la posibilidad de crear red que te sostenga es una habilidad que les sugiero a todos que hagan, digamos, porque aparte la podemos hacer entre todos si lo buscamos. No sé si a vos te pasó lo mismo. Sí. Yo pienso que parte de la habilidad es también darse cuenta de cuando algo se terminó. Yo siento que como cada tanto tiempo llegas a un límite, ¿viste? Como si te dijera, tenés un escenario y llegás al límite de lo que estás haciendo, de lo que estás produciendo, de lo que estás investigando, y de alguna forma esto se cae y vuelve a armarse otra cosa nueva. Darte cuenta de cuando estás en el límite y se va a caer por su propio peso, y a veces decís tú, pero se cae un montón de laburo. Sí, pero ya ese laburo no se sostiene, no es necesario, ya no va con vos, y empieza a construirse algo nuevo. Y yo creo que lo que aprendí es dejar de resistir a que eso se caiga, como que no sostenerlo, no, esto ya no es más, se está cayendo y yo necesito otra cosa. Entonces aprender que podés ir hacia otros lugares, que lo que se cae porque se tiene que caer y se va a caer más allá de lo que vos hagas, está bueno porque empezás a seguir más tu instinto y a poner el foco en lo que funciona, en lo que te da vida, ¿no? Como la mirada sistémica que he incorporado en los últimos años. Cuando yo empezaba a trabajar en resolución de conflictos, mirábamos la causa del conflicto. En cambio, la mirada sistémica mira aquello que funciona, cuál es el recurso, desde dónde hago lo que hago, pero lo hago bien, ¿no? Que es aquello que funciona, esa habilidad. Entonces, el foco cambió totalmente. Dejé de mirar para atrás o mirar esto lo que no funciona, que normalmente intentamos arreglar lo que no funciona. Digo, a ver, de todo esto, aunque lo que funciona es pequeño, me quedo ahí y lo expando. Y creo condiciones que generan relaciones, que generan espacios de posibilidad. Muchas veces además nos vamos a enfrentar en la situación en donde la transformación se tiene que dar más allá de nosotros o de lo que la organización quiera o de nosotros como personas que estamos eligiendo, porque el mundo que viene está diferente, tenemos desafíos tecnológicos pero también personales, y en el mundo está pasando de todo, ¿no? Y mucho más rápido que antes.
Entonces creo que tenemos que desarrollar estas capacidades y estas habilidades sí o sí, más allá de que no estemos en un proceso de transición de carrera o lo que nos fuera a pasar. Muchas veces a lo largo de nuestra vida vamos a tener que ir pasando por etapas en donde algo muere, deja de tener vitalidad, para explicarlo de esa forma, y entonces creo que hay que desarrollar cierta capacidad de acomodarse a aquello que no es lo elegido necesariamente, pero sí nos va a tocar igual. Sí, como que creo que ya tenemos eso tenemos incorporado. Más allá de las personas que nos fuimos transformando o que fuimos cambiando de carrera, ya lo tenemos incorporado. Es algo que las generaciones que vienen ya lo tienen, ya no lo miran ni siquiera como un hito, como ¡ay, wow, me tengo que transformar! No, ya tienen incorporado ese proceso, ya van, ya lo hacen, ya pueden entrar y salir de esa situación. No es como una realidad con diferentes dimensiones muy complejas y que ellos puedan ir transitando esas dimensiones. Bueno, ojalá que haya muchos de esos, porque los vamos a necesitar, y además se van dando cuenta que los que fueron aprendiendo en los colegios o en las universidades cada vez se vuelve más obsoleto más rápido. Entonces tenemos que desarrollar estas capacidades que son más socioemocionales o más vinculares o más de aprendizajes nuevos y diferentes que los que veníamos aprendiendo de antes. Entonces, para nosotros igual como madres también es un desafío tener que encontrarnos frente a conversaciones difíciles o distintas con nuestros hijos, pero valorar esto, ¿no? Que viene una nueva generación atrás que está desarrollando unas capacidades que son las que van a necesitar para sobrevivir, como nosotros tuvimos que desarrollar nuestras capacidades en su momento. Sí, y cómo poder mirarlos desde otro lugar, ¿no? Decíamos, las generaciones que vienen tienen otra mirada. Cuando yo cambié a mis hijas del colegio pensaba, el cambio del colegio va a ser tremendo, los nuevos amigos, y fue súper natural, no hubo ningún problema. Claro, era mi mirada y ellas estaban bárbaras. De hecho, nosotros en ese momento nos fuimos a la India y yo pensaba, yo estaba con vos en la India, mis hijas cambiando de colegio, y lo preparé y lo trabajé mucho, pero lo trabajé más porque era una preocupación mía. Y en ese momento dije, mirá vos, yo estoy en un desafío, porque para mí es re importante hacer este viaje, y ellas están en el desafío de cambiar de colegio. Y me gusta tanto que los dos desafíos ocurren al mismo momento, porque de alguna forma van a ver que tienen una madre que tiene sus propios desafíos, no solo un desafío como mamá, sino un desafío como mujer, ¿no? Y para ellas fue natural, estuvo bien, y yo después de mirarlo, digo, claro, tienen otro chip. Sí, además son hijas tuyas, qué sé yo, me imagino que si nos fuimos a la India y te animaste a irte a la India conmigo en ese medio momento, que igual eso es para otro capítulo de podcast, otro episodio, porque tenemos mucho para contar de ese viaje y de nuestro proceso de transformación en un contexto diferente, con una cultura totalmente distinta, y todo lo que nos pasó cuando viajamos. Pero bueno, de eso se trata, ¿no? De empezar a hacernos mucho más preguntas que respuestas, que dar las respuestas dadas para los demás no tiene ningún sentido, que nosotros estamos en este camino en donde vamos recorriendo juntas hasta en otros países, nuevos aprendizajes, el saber que nosotros como madres también tenemos que hacernos nuevas preguntas, el que no tenemos la solución para todo, sino una manera de transitarlo que es diferente. Sí, y una cosa que cuando hablabas se me venía mucho a la cabeza, y es que siempre tenés miedo de hacer algo nuevo, ¿no? Es como cuando te tirás en paracaídas. Realmente, yo creo que el primer día que te tiraste, alguien te tiene que tirar. Entonces, o sea, no hay otra. Para mí, hacerlo es la forma de aprender. Entonces, cuando nos pusimos a hacer el podcast, y bueno, ¿cómo lo hacemos? Pum, pum, bueno, hay que hacerlo. Sí. Y la primera vez te sale como te sale, pero después te vas animando y la experiencia te va ayudando a aprender a hacerlo. Y hay mucho prejuicio sobre no, tengo que hacerlo perfecto, o tengo que estudiar y después el titulitis y después otro curso y no. Llega un momento que ya no es por ahí y tenés que darte cuenta de que tenés que ponerte a hacer eso que te gusta y hacer lo que tenés ganas. Totalmente. Sin miedo no hay desafío. Si no pasáramos, seríamos como medio salames, ¿no? Esto de me estoy mandando y no sé lo que me enfrento, pero está todo bien. Pero el miedo nos habilita un poquito más a animarnos, porque si no, no seríamos valientes. Y ahora, para cerrar, como siempre, una pregunta, la que te toca. ¿Qué anécdota es la que más contás de tu niñez?
Tengo varias anécdotas de mi niñez, pero creo que hay una que me representa un montón ahora, que es como, yo me acuerdo de ir a un lugar todos los días, me despertaba más temprano que el resto de mi casa, se ve que era madrugadora, y había un rincón lleno de sol en donde estaba, desde la ventana se veía el sol entrando y había un rincón que daba directo el sol en la alfombra. Y había partículas volando alrededor mío y yo me quedaba pensando que a lo mejor esas eran mini universos que estaban, o mini planetas que estaban en el nuevo universo que era mucho más chiquito que el nuestro. Y ya en ese momento estaba empezando que había mucho más de lo que nosotros podíamos captar. Y tendría entre 5 y 6 años cuando tenía ese pensamiento, que todavía me lo quedo y me lo guardo. Entonces me parece que es una anécdota que me representa. Buenísimo. Bueno, yo voy a contar una, pero no sé si niñez más juventud, que lo que me pasó cuando vine a estudiar a Buenos Aires, que vine a un pueblo chico y que nunca había andado en colectivo. Entonces, es algo que me representa en ese momento de transformación, de pasar de una ciudad de 30.000 habitantes a una ciudad de tantos millones, ¿no? Y que no sabía andar en colectivo, entonces mi hermano me dice, el que te lleva te trae, lo único que me dijo. Entonces yo agarré, me bajé del departamento, me subí en el colectivo y me bajé en la facultad. Y cuando volví, me tomé el mismo colectivo, en el mismo lugar, para el otro lado. Y cuando volví, dije, bueno, nada, me tomo, me dijo, no, nena, ¿vos dónde vas? Bueno, y yo le dije la dirección con el piso y todo, me dijo, no, tomate el otro lado. Nunca llegué, porque claro, me fui a la otra punta. Terminé tomando un taxi, pero claro, ese día, que era el primer día de facultad, hace 2 días que estaba en Buenos Aires, se me rompió mi mapa y estuvo buenísimo porque me empezó a mostrar que el mundo era redondo. Claro, los códigos que manejaban ya no se manejaban en esta ciudad. Muy bien, bueno. Y esto es el vuelo del Fénix. Nos vemos en el próximo episodio. Déjanos tus comentarios en las redes y compartilo.